Tenemos participantes, tenemos directivos, tenemos CEOs, tenemos ahora sí agentes de cambio en la industria. Y realmente queremos saber un montón de cosas relacionadas con ustedes. Empezamos contigo, Carla. ¿Qué te parece? Un par de minutos cada quien, una introducción, quiénes somos y de ahí partimos. Dale. Muy bien. Pues primero quiero agradecerles la invitación y la inmensa sorpresa que me generó llegar a un espacio como este, en un formato como este, para una cámara que tiene tantos años en un sector como el sector eléctrico, que está, creo que uno de sus grandes atributos, primero es la continuidad durante muchísimos años de ciertas formas de hacer las cosas y después, pues estar enfrentado a un proceso de transición energética que a todos nos ha descolocado. Esta idea de las discontinuidades que creo que estar aquí en este foro con este formato, y entiendo que vemos la luz al final del túnel, es una manera también de ejemplificar que estamos en un momento diferente, que quien sea capaz de adaptarse va a tener muchas posibilidades. Y yo tengo un perfil que creo que es poco común también para este sector. Yo estudié Relaciones Internacionales. Me dio mucho gusto ahorita en la presentación anterior ver que están incluyendo la A en las vocaciones que el sector está interesado en fomentar, porque efectivamente el mundo energético no es solamente un mundo de ingenieros o de ingenieras, no es solamente un mundo de financieros o de financieras, es en realidad algo que tal vez nunca más que ahora sabemos que nos compete a todos. Y después de estudiar Relaciones Internacionales y después Sociología, terminé en el sector eléctrico en la discusión de la Ley de Transición Energética en el 2015. Creo que ahí tuve la primera gran convicción de que lo mío tenía mucho más que ver con comprometerme con una agenda que con ser un generalista, ¿no? Y trabajar en distintas agendas. Y desde entonces he estado involucrada, pero sobre todo desde la perspectiva de estrategias de incidencia pública, de representación sectorial y de asuntos corporativos desde la perspectiva de las compañías. Para mí, creo, es uno de los espacios en donde uno se da más cuenta que este es un sector que necesita hablar muchos idiomas y no solamente uno, y que en la capacidad de traducir lo que queremos en términos que son interesantes para los demás, hay mucho valor. Perfecto. Muchísimas gracias, Carla. Inés, seguimos contigo. Claro que sí, muchas gracias. Como ya lo dice Carla, es un verdadero honor poder participar en este foro. Quiero saludar a todos los presentes, a todos los líderes del sector, amigos de Viacom que están por aquí, de Infra, que indiscutiblemente me han acercado a este mundo que ustedes lideran y que lo hacen de una manera ejemplar. Y bueno, platicarles un poquito de mí, qué hago aquí, por qué. Bueno, pues yo, como bien lo saben, tal vez, soy comentarista deportiva, pero me tocó ser la mujer pionera en el periodismo deportivo en Latinoamérica. Y esto, pues evidentemente se dice rápido y se dice fácil, pero significó un reto mayúsculo, el poder abrir un camino que parecía que estaba destinado y era una exclusión de mujeres, y encontrar mi lugar como periodista deportiva y de esta manera no solamente ocupar ese lugar, sino abrir las puertas para que muchas mujeres más pudieran formar parte de este mundo. Entiendo que en cada uno de los rubros en los que nos desarrollamos, pues tenemos la disyuntiva de decir cómo vamos a ser más incluyentes. Y es, yo creo, de las cosas que vamos a platicar hoy. Correcto. Cómo vamos a descubrir el camino para ser incluyentes, pero además para aprovechar esas grandes oportunidades. Así es que feliz de estar aquí con ustedes y lista para empezar. Perfecto. Venga, pues arranquemos. Yo creo que podemos seguir la dinámica, sí, a ver si alcanzamos 4 o 5 preguntas en donde cada una pueda participar. Y entramos directamente en materia, Carla. Hablemos del punto de inflexión en donde tú decidiste en un punto de tu vida, dijiste, ok, voy a ser líder. Y estoy haciendo esto, me estoy dedicando o voy en esta dirección, pero el día de hoy tuve un punto de inflexión y quiero ser líder. Yo no tuve ese momento. ¿No lo tuviste? No tuve ese momento, no, o por lo menos no me lo planteé de esa manera. Ok.
Creo que, y tal vez sea una o algo que me gustaría compartir con mujeres que están en distintos puntos en su reflexión profesional, tal vez no es indispensable llegar a un momento de iluminación. Y tal vez la vida profesional y el desarrollo de las aptitudes y de los intereses tiene una lógica de construcción paulatina en la que los demás participan sistemáticamente, ¿no? Tiene un poco que ver con esta pregunta que suele suceder en conversaciones de género, como cuáles son tus inspiraciones en la vida, o si has tenido o no mentorías. Y ese tipo de ángulos termina como focalizando todo o en un momento específico o en una persona específica, en una inspiración particular, en una historia individual. Creo que mientras más pasa el tiempo yo me he ido dando cuenta que tiene mucho más que ver con contexto, con espacios en donde tenemos la percepción y en los ambientes en donde el sentido de posibilidad con el que va creciendo una niña después se va volviendo en una convicción profunda de que es capaz de hacer lo que sea que su voluntad, su compromiso, su trabajo duro la lleve. Y a mí me gusta mucho más enfrentar la agenda de género desde ese lugar, darnos cuenta que en las organizaciones siempre son mucho más ricas cuando tienen equipos que son diversos, son mucho más competentes para identificar problemas y para solucionarlos desde distintas maneras, y que la forma en la que se genera esa sensación, ese como sentido común, ¿no? Cuando ya no es una cosa en donde cuando sea raro que a alguien le pregunten ¿qué se siente ser una mujer en un espacio de hombres? En ese momento habremos tenido una gran victoria. Venga, perfecto. Inés. Hola. Punto de inflexión, Inés. Sí. Bueno, para mí el punto de inflexión indiscutiblemente se da, a lo mejor sí, de manera muy categórica, cuando estoy en la carrera de Derecho, soy abogada, y siempre fui una mujer que amó los deportes. Crecí en una familia con 3 hermanos, sin hermanas, entonces el deporte para mí formaba parte de mi ADN. Cuando estoy en la universidad, un buen día fue, de verdad, estaba escuchando a los protagonistas en el radio y digo, hace falta ahí la voz de una mujer. No es creíble que las mujeres que amamos el periodismo deportivo, que podemos estar ahí aportando, que vibramos con el deporte, que nos apasiona, no podamos estar sentadas en una mesa como esa. Y ahí fue en donde dije, yo voy a ser quien esté sentada ahí, y no solamente para radio, sino quiero ir a televisión, quiero ir a los mundiales, quiero formar parte y dar el punto femenino de cómo podemos llegar a ser periodistas deportivos, tener un punto de vista diferente, o por lo menos, ¿fue el audio? ¿Verdad que ya no se oye? ¿Sí se oye? Es que ya no me autoescuché. ¿Cómo podemos entonces encontrar la forma de no llegar a sacudir el espacio de nadie, sino crear nuestro propio espacio? Y es así donde a los pocos días de ese momento decido buscar la oportunidad. Voy con José Ramón Fernández. ¿Ustedes cómo voy? Se los platico rápido. Voy a Televisión Azteca, me cuelo, la verdad. Entro al foro donde sabía que grababan los protagonistas. Ahí me presento y le digo, ¿qué tal, José Ramón? Mucho gusto. Mira, soy Inés. Y le digo, oye, me encantaría tener una oportunidad. Por supuesto que las cosas no pasan así de fáciles, ¿no? Me dijo, muy bien, yo te aviso cuando las oportunidades se den. En ese instante entendí que si no me creaba yo mi propia oportunidad, las cosas no iban a suceder. ¿Y qué hice? Diseñé un programa que era hacer entrevistas con las mejores figuras del deporte mundial, que estas figuras pudieran hablarle a los jóvenes mexicanos, a los niños, a las niñas, para inspirarlos, y de esta forma tener un programa distinto. Me topo con la disyuntiva que tenía que producirlo, venderlo y, por supuesto, llevarlo a buen puerto con Televisión Azteca. La historia es larga, se la resumo rápidamente. 1 año y medio trabajando para poder venderlo con las marcas. 1 año y medio, pasó en ese entonces, para después poder viajar, hacer esas entrevistas, conseguirlas contra todo pronóstico, porque José Ramón me había dicho, jamás vas a conseguir esas entrevistas y aquí no hay dinero para que viajes, ¿no? Entonces, el tener la oportunidad de llegar a los 22 años con un programa hecho, vendido, con las entrevistas con los grandes, y de pronto llegar con quien tendría que ser la máxima autoridad y decirle, aquí está, yo sé que tengo que tener una oportunidad diferente, aquí está la mancuerna que podemos hacer juntos para lograrlo. En el momento en que yo le presento el programa, todo, él tiene una
una acción que nunca me hubiera esperado y es, esto no sale nunca, ¿no? O sea, yo me encargo que esto no salga. Y yo decía, bueno, ¿por qué? Porque soy mujer, porque llego y no te gusta que no lo hayas producido tú, ¿por qué no se dan las cosas? Y ahí es donde digo, ¿sabes qué? No voy a dejar que nadie defina lo que voy a hacer o lo que no voy a hacer. Así es que fui directamente a conseguir una entrevista con Ricardo Salinas para poder en ese momento decirle, oye, es un gran negocio, juégatela con las mujeres, te prometo que las mujeres tenemos mucho que aportar en este ámbito y no te estoy pidiendo ningún favor, es un negocio para ti, son las entrevistas con los mejores deportistas del mundo y es que tú digas sí a las mujeres. Y ahí se la jugó conmigo y ahí empezó verdaderamente mi carrera. Entonces, creo que son dos momentos, ¿no? El momento en el que decido seguir mi pasión y el amor que sentía por esto, que es el deporte, y el otro, el decir, actuar y no permitir que alguien te diga que no, encontrar tu propio espacio. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias. Carla, me queda claro que hablamos ahorita de voluntad, hablamos de creación de una oportunidad. ¿Qué hacemos? ¿Existe algo que tú tienes en tu ADN como para tratar de ayudar o empujar tantito a que el liderazgo femenino se fomente y alimentar un poquito esta voluntad? Totalmente. La verdad es que creo que pensar el tema de la equidad de género desde la perspectiva social y de justicia es indispensable, pero no es suficiente. Sobre todo en las organizaciones del sector privado, una de las formas en las que me parece que es más efectivo en términos de resultado es considerarlo un problema de la organización y de la operación, y enfrentarlo como se enfrentan otros problemas. Es decir, con una definición muy clara de qué tipo de organización te estás imaginando, de cuáles son los caminos para llegar a ella y de cuáles son las vías y lo que han hecho otros en esas trayectorias. Y la verdad es que hay muchos nombres que se han ido invistiendo de sofisticación, pero hay también mucho de sentido común en saber que para que las mujeres puedan crecer en los espacios de trabajo, necesitas tener redes de solidaridad, no solamente entre mujeres, sino entre hombres que crecientemente se están dando cuenta de que tiene que ver con un asunto de garantizar un piso parejo de competencia. Y aquí hay tal vez algo que a mí me importa mucho desglosar un poco más, porque estamos habituados otra vez a pensar que las historias de éxito son historias individuales. La mayor parte de los casos, yo pensaría que uno nunca llega solo a ningún lado, ¿no? Y tiene mucho que ver con que nos demos cuenta que cuando hablamos de competencia, tenemos que abrir un poco la mirada y ver cuál es el espacio periférico en el que cada quien puede participar. Si hacemos algún símil deportivo, con lo muy poco que yo sé de eso, diría que es como que pongas a un hombre y a una mujer a competir en una carrera y el hombre tiene un cuerpo delgado y está muy entrenado y tiene el camino libre para correr los 100 metros planos, que seguramente será la única cosa que me sé. Y las mujeres no, las mujeres tienen que cargar a sus hijos y a sus papás que tienen que cuidar y probablemente van a tener que tener 5 obstáculos que saltar, entre ellos una lavadora que no funciona o una preocupación profunda porque se sienten lejos de sus hijos, ¿no? Eso no es competencia igual. Eso no es un piso parejo. Y efectivamente tampoco es necesariamente la responsabilidad de una sola organización garantizar que las vías estén igualmente libres. Pero sí creo que la reflexión sobre los sistemas de cuidados y sobre cuáles son las consideraciones colectivas que hacen que las personas puedan efectivamente aportar lo mejor que tienen, sí nos compete a todos, ¿no? No es nada más lo que cada uno en su talento y en su capacidad personal puede poner en la mesa, sino el compromiso colectivo de una empresa y de una organización por definir cuál es su personalidad y cómo va a hacer que todo el mundo contribuya en que esa se alcance. Correcto. Muchas gracias. Bueno, nos quedamos. Adelante. Yo creo que es una parte medular
¿no? Hablábamos de, la verdad es que está fabuloso porque hablamos de voluntades, hablamos de crear oportunidades, estamos hablando de condiciones, considerarlo un problema y resolverlo. Inés, ¿cuál es este lado de tu lado en términos de qué hacer o qué estamos apoyando en desarrollar esta creación de oportunidades a la que te enfrentaste hace años? Bueno, pues yo creo, y volviendo a mi tema que es el deporte, ¿no? Yo creo que efectivamente el hecho de que se dieran cuenta que era buena idea abrirle la puerta a las mujeres en este espacio, cambió drásticamente el cómo se ve hoy el deporte, cómo se escucha, cómo se vibra el deporte a través de los medios de comunicación. Hoy, si te das cuenta, no hay un espacio en donde no haya por lo menos una mujer hablando de deportes. Y esto se dice hoy con mucha tranquilidad y para todos es coloquial, pero de verdad fue un desafío tremendo el hecho de que se pudieran abrir los canales a decir, sí, siéntate, vamos a escucharte. No tienes que hacer nada para llamar la atención más que sentarte, dar tu opinión, qué es lo que quieres hacer, cómo te gusta que el deporte pueda ser expresado. Y del otro lado, la complicidad enorme de la gente que estaba lista para que las mujeres ocuparan un lugar en el deporte. Porque al final de cuentas, en los medios de comunicación, la audiencia lo es todo, ¿no? Finalmente, ellos son quien quitan y quien ponen, ¿no? Y el hecho de entender que una vez que se abre esta puerta, la audiencia estuvo lista para decir, me gustan las mujeres en el ámbito deportivo, me gusta que se encuentren aquí. El hecho de convertirte de manera no pensada, pero sí con mucha responsabilidad, en inspiradora para muchas otras. Yo tengo la dicha de hablar mucho con niñas que van saliendo de la escuela, de prepa, de secundaria, y el hecho que lleguen y dicen, es que yo quiero ser periodista deportiva, y platícame qué puedo hacer y cómo y de qué forma. Pues evidentemente habla de que el camino, todavía falta mucho por explorarse, pero el camino ya es un camino que muchas nos tomamos de la mano, como lo decía Carla, con solidaridad, con complicidad, pero también con esa audacia que han tenido pues muchos hombres de entender que todos sumamos juntos, ¿no? Que somos más fuertes juntos y que no tiene por qué no existir la oportunidad para las mujeres. Perfecto. Muchas gracias, Inés. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más. Muy bien. Y si nos recorremos tantito. Ahí dice 5. Sí, yo creo que sí alcanzamos. Y si no, hacemos otra y de que nos saquen, a ver si puede. Veamos. ¿Qué recomendamos? Vamos un poquito a la acción. De acuerdo. Tenemos enfrente de nosotros un grupo enorme de agentes de cambio. Son especialistas en adaptarse, especialistas en, oye, ahora tenemos este medio, tenemos que hacerlo diferente, tenemos que adaptarnos a este medio y los cambios son constantes. ¿Qué les recomiendan? ¿Qué recomendarías? ¿Qué les dirías? Tienen que hacer esto, o yo recomiendo que deben de buscar esta creación de oportunidades o esta voluntad, o hay que resolver este problema. ¿Cuál sería la recomendación, Carla? A ti. Voy contigo primero. Creo que yo tendría 2. La primera es que, y sobre todo en un mundo de ingenieros que me merecen todo mi respeto, no se conformen con los indicadores cuantitativos. Analizar la agenda de género desde la perspectiva de porcentajes de participación es apenas el inicio de un camino que es bastante más complejo y bastante más largo. Son sectores que, cuando decimos que son sectores masculinizados, quiere decir que en una planta de generación eléctrica hay 2 mujeres de un equipo de 25. Y eso es lo más que ha habido en un periodo de 20 años. Que es la vida útil de un activo. Y solamente poner en perspectiva que no solamente es que ahora hay 2 mujeres, sino que es dificilísimo encontrar a alguien alrededor que tenga posibilidades e interés, que haya construido esos puentes para poder asumir que esa es una vocación y una visión que le gusta perseguir y que le gustaría para otros y para sus hijas y que es un camino de futuro, ¿no?
Entonces, pensar que un sector como el sector eléctrico, que tiene en promedio 22% de participación de las mujeres, y decimos, bueno, pues 22%, pues igual y si llegamos a 35% es un súper avance. No sé si eso es a lo que debemos aspirar, en realidad, ni siquiera si me dicen es el 50%. Creo que en buena medida tiene que ver con que tengamos herramientas suficientes para darnos cuenta de cuáles son esas barreras invisibles que hacen que en algún punto de toda la vida profesional de una mujer, desde el reclutamiento hasta la jubilación, hay puntos de fuga, que las mujeres pagan un costo que multiplica por mucho al de los hombres cuando se casan y tienen hijos, ¿no? Y que esas son bifurcaciones en las carreras de las mujeres que termina teniendo muy pocos cuadros, algunas en posiciones de liderazgo, que es esta idea de la ruptura de los techos de cristal. Pero el gran camino es que haya, déjenme utilizar un símil también del sector, pero un pipeline de recursos humanos femeninos que sepa que tiene una carrera, una visión de futuro, una colaboración colectiva para llegar ahí, y que no es, de nuevo, una historia extraordinaria de alguien, sino un camino común que construimos todos juntos. Perfecto, perfecto, te agradezco mucho, Carla. Inés, tus recomendaciones. Así es. Y tienes la oportunidad. Bueno, primero que nada, me gusta una frase que es, juntas somos más fuertes. De entrada, creo que veo muchas líderes aquí, me encanta ver que hay muchas mujeres que seguramente tienen historias maravillosas y podrían formar perfectamente parte de este panel y contarnos el cómo llegaron aquí. Yo sí creo que cuando una mujer encuentra el camino, es mucho más sencillo si voltea y ayuda a las que están cerca a que puedan ir junto con ella. Y lo digo en mi caso tal vez muy personal, de saber que las mujeres en el periodismo deportivo, volviendo a mi rubro, muchas veces creen que jugar a opinar como hacen los hombres, a decir las cosas en el tono que hacen los hombres, eso las va a llevar a ocupar ese lugar. Y yo lo que creo es completamente lo contrario, ¿no? Lo que necesitan ellas, y lo que siempre les digo es, a ver, lo que tú necesitas es que auténticamente te apasione el deporte y que, por supuesto, tengas tu propio estilo a la hora de llegar. Porque no se trata de imitar a nadie, sino de encontrar que con tu forma de ser y tu personalidad vas a establecer los lineamientos de cómo se va a llevar a cabo tu entorno. Y por otro lado, yo les pido a los hombres apertura a entender que las mujeres que llegan no necesariamente tienen que seguir el mismo molde que siguieron todos para estar ahí, sino entender que ese molde pues se va formando, pero que son para nosotros ustedes un factor de cambio y una necesidad real y latente. Necesitamos que ustedes sigan abriendo el camino a las mujeres, porque no se trata de solo llegar a un número, como lo decía Carla, se trata de cómo llegar, en qué condiciones llegar y de qué forma no renunciar a una vida, como bien lo saben, la mujer, el pilar de la familia, que eso no signifique renunciar a una vida llena de ilusiones personales también, ¿no? Entonces, pues eso, apertura, autenticidad y juntas somos más y más fuertes. Perfecto. Solo me queda agradecerles. Ay, dije, ya va a ser Por favor, ya viene el cierre, ya me están ahí mandando las señales. Solo me queda agradecerles. Creo que ha sido bastante nutrido. Creo que la perspectiva que se plantea es amplia y al mismo tiempo colisionan en un punto en el futuro. ¿En qué sentido? Una se tiene que buscar y crear la oportunidad. Se tiene que ver el tema como, voy a tomar tus palabras, un problema que hay que resolver. No es una individualidad, ¿no? Y al mismo tiempo, pues es un elemento que viene a agregar un valor diferente a cualquier cosa que hacemos, un punto de vista completamente distinto, un balance y que pues la oportunidad se va a crear también porque la tenemos que buscar. Así que no me queda otra cosa más que agradecerles. Por favor, una ronda de aplausos